¿Cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? ¿Quién lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor? Bienvenidos. Ay, Dios. Bien, un día más en la chamba. Bienvenidos a este nuevo podcast, gente, en el cual vamos a estar hablándole de historia política argentina, o historia social o política argentina, como quieran llamarle. La cosa es que vamos a hablar del tema del peronismo. Para eso nos tenemos que ubicar entre 1943 y 1955. Vamos a analizar cómo surgió, cuáles fueron sus principales características políticas, económicas y sociales, y por qué tuvo tanta influencia en la sociedad argentina. Para comenzar, tenemos que ubicarnos en el contexto de 1943. En ese año se produjo un golpe de estado militar que puso fin al gobierno conservador de Ramón Castillo. Dentro de ese nuevo gobierno militar comenzó a destacarse un coronel llamado Juan Domingo Perón. ¿Quién es Perón? Este personaje de aquí. Así que Perón ocupó uno de los primeros cargos militares, pero rápidamente ganó importancia al asumir la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí impulsó una serie de medidas que beneficiaban directamente a los trabajadores. Por ejemplo, promovió aumentos salariales, aguinaldos, vacaciones pagas, jubilaciones, convenios colectivos de trabajo y mejores condiciones laborales. Estas políticas hicieron que muchos sectores obreros comenzaran a verlo como un líder cercano a las necesidades populares, a las necesidades del pueblo. Al mismo tiempo, empresarios, sectores conservadores y parte de las Fuerzas Armadas empezaron a preocuparse por el crecimiento que estaba teniendo Perón, o sea, políticamente hablando, ¿no? A ver, justamente por eso, en octubre de 1945, Perón fue detenido por los militares y trasladado a la isla Martín García. Sin embargo, un suceso muy importante en esta fecha, el 17 de octubre de 1945, ocurrió un hecho histórico. Miles de trabajadores salieron a pedir la pronta liberación de Perón. Que bueno, justamente en la Plaza de Mayo, donde esa movilización popular marcó lo que sería el peronismo o el movimiento peronista y consolidó la relación entre Perón y la clase trabajadora o la clase popular baja, digamos. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, una conciencia
Poco tiempo después, Perón se presentó a las elecciones y ganó la presidencia de 1946. Y decía algo como esto, por ejemplo. Primero, derecho de trabajar. Segundo, derecho a una retribución justa. Tercero, derecho a la capacitación. Dignificar el trabajo y humanizar el capital como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Y la preeminencia de los valores del espíritu ponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional. El gobierno de 1946 hasta 1952, digamos, el peronismo impulsó un modelo económico basado en la fuerte intervención del Estado. El objetivo principal era desarrollar la industria nacional y reducir la dependencia económica del exterior. Gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. A ver, para lograrlo, el gobierno nacionalizó servicios y empresas importantes como los ferrocarriles, que en ese tiempo le decían que había comprado chatarra de Gran Bretaña, digamos, el Banco Central y empresas de teléfonos y energía. También creó organismos estatales para controlar el comercio exterior y fomentar la producción nacional. Además, se implementaron políticas sociales que mejoraron las condiciones de vida de muchos trabajadores, aumentaron los salarios, creció el empleo industrial y se ampliaron derechos laborales y sociales. En este contexto tuvo un papel fundamental, ¿quién? Más que Eva Perón, a.k.a. conocida como Evita, ¿no? Con cariño. Ella se convirtió en una figura muy querida por el sector humilde debido a su trabajo social a través de la Fundación Eva Perón. La fundación entregaba alimentos, medicamentos, viviendas, útiles escolares y ayuda económica a las personas más necesitadas. Evita también tuvo una participación muy importante en la lucha de los derechos políticos de las mujeres. ¿Por qué dirán? Porque en 1947 se aprobó el voto femenino en Argentina, permitiendo que las mujeres pudieran votar por primera vez en las elecciones de 1951. Otro hecho importante que sucedió en 1949 es la reforma de la Constitución Nacional. Esta reforma justamente incorporó derechos sociales y laborales, fortaleció el rol del Estado y permitió la reelección presidencial que con anterioridad, como sea, no se podía hacer reelección. O sea, eras presidente 4 años y ya no podías ser reelecto de vuelta. Estos fueron 2 factores claves para que Perón sea reelegido, ¿no? En 1951. Sin embargo, durante el segundo gobierno peronista, entre 1952 y 1955, comenzaron a aparecer distintos problemas. La economía entró en crisis debido a la inflación, la caída de exportaciones y dificultades productivas. El gobierno aplicó medidas de ajustes económico y eso generó tensiones dentro de algunos sectores sociales. Además, crecieron los conflictos políticos con la oposición, la Iglesia Católica y partes de las Fuerzas Armadas.
Muchos opositores criticaban al gobierno por el control sobre los medios de comunicación, la persecución política y el fuerte liderazgo personal de Perón. La muerte de Evita, lastimosamente en 1952 falleció tras un cáncer, también impactó profundamente al movimiento peronista y a gran parte de la sociedad argentina. Ella sale a dar un discurso ya en 1951 acompañando a Perón tras su reelección. Ya se la veía bastante enferma. El año siguiente fallece prácticamente. Compañeros, como la señora está un poco débil, para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra. Mis queridos descansados, este es un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descansados. Yo no podré faltar nunca esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de unirse, porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa si para saldarla tengo que dejar girones tendida en mi camino. Tenía que venir y he venido para darle las gracias a Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descamisados y a mis... Finalmente, el 16 de septiembre de 1955, sectores militares realizaron un golpe de Estado que derrocó a Perón. El nuevo gobierno militar se autodenominó Revolución Libertadora y prohibió el peronismo, persiguió a sus dirigentes y eliminó a muchos de sus símbolos políticos. Bien, entonces desde la mirada, desde la comunicación social, digamos, el peronismo fue una etapa muy importante porque supo utilizar a los medios de comunicación de forma estratégica, especialmente la radio, actos masivos y la propaganda política para construir una identidad popular. Los discursos de Perón y de Evita buscaban generar cercanía emocional con los trabajadores y transmitir ideas de justicia social, soberanía política e independencia económica. Además, el gobierno entendió el poder de los medios para influir en la opinión pública y consolidar el apoyo político. En conclusión, el peronismo entre 1943 y 1955 transformó profundamente la vida política, social y económica argentina. En conclusión, el peronismo entre 1943 y 1955 transformó profundamente la vida política, social y económica argentina. Generó grandes cambios en los derechos de los trabajadores y la participación popular, pero también produjo fuertes divisiones políticas que marcaron la historia del país durante muchos años. Bueno, chicos, una pequeña historia que quería soltarles, así que nada, espero que lo hayan disfrutado junto conmigo y hayan entendido un poco el resumen de lo que fue la primera etapa de presidencia de Perón, ¿no? Entre 1943 y 1955, porque después tuvo una tercera reelección, que eso lo veremos más adelante. Pibe canchera, bye bye.